qué ha pasado con el ébola en Madrid. Sí. ¿De acuerdo? Es decir, no había suficientes profesionales. Los profesionales sanitarios del Carlos, saben ustedes que en el Hospital Carlos III la persona que está infectada ahora por ébola era una auxiliar de enfermería, y esta auxiliar de enfermería, después de limpiar la habitación donde se había muerto el sacerdote, bueno, pues como consecuencia de estar ahí, pues debe ser que algún protocolo no se ha cubierto, o también dicen que los trajes que utilizaban no eran lo suficientemente adecuados, no tenían las condiciones biomédicas de seguridad. Bueno, la cuestión es que ahí ha habido algo que ha fallado, y es posible que uno de los problemas sea que o bien no se han seguido los protocolos de actuación, o bien que la profesionalización de las personas que allí estaban no eran las adecuadas. ¿Cómo puede ser que si esta señora llama y dice que tiene fiebre al Hospital Carlos III, la devuelvan a su casa? ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante tener gente trabajando en la administración pública que esté muy cualificada, y no votar a la gente o no reducir las plantillas alegremente sin tener en cuenta realmente la calidad de la prestación del servicio que vamos a tener. Claro. Adrián. Sí, yo me planteo, ante esta circunstancia, lanzo una pregunta. No sé si la solución o el problema ahora mismo es simplemente de medios o es de modelo. Es decir, la administración debe evolucionar hacia más Estado, más administración, que se meta en más ámbitos, o por otro lado debe reducirse, por otro lado ha encontrado el equilibrio, está donde debe estar, pero obviamente hay que dotarla de medios. Es una pregunta que lanzo. La administración pública siempre está en función del gobierno, siempre está en función de la relación entre Estado, sociedad y mercado. Cuando se habla de más o menos Estado, lo que se está hablando es de más o menos organización, pero claro, eso no es así. Quiere decir que la sociedad civil no puede existir sin el Estado, porque el Estado no solo es una organización, también regula, pone las reglas del juego y obliga a que se cumplan. Es decir, si usted va a una taquería y le dan algo en malas condiciones, es porque no hay una inspección sanitaria. Si usted va a un hospital y le atienden mal, pues es porque no hay una garantía pública de ese servicio. Entonces, el problema no es reducir o no reducir, el problema es, efectivamente, qué modelo de organización. Nosotros estamos entre lo que decía la maestra Sandra Martín, es decir, no se puede reducir en una organización personalizada con criterios de número, habría que reducir con otros criterios, y por supuesto el gran peligro, que afortunadamente ya nadie cree en ello, salvo salvo la Merkel, el peligro de las doctrinas neoliberales es que es menos Estado, más mercado, pero ¿a cambio de qué? Fíjense ustedes, una administración pública con una democracia débil es una administración pública necesariamente corrupta, necesariamente no profesionalizada. Una organización profesionalizada en un Estado de Derecho puede ser anquilosada, puede ser lenta en los servicios, pero esa crítica sería válida. Lo que se critica no es que esto sobre, sino que no hace bien las cosas. Porque ¿cuáles son los desafíos? Hacer una administración pública eficiente, quiere decir que haga las cosas con los medios, con calidad, es decir, que dé un buen trato a los ciudadanos y que sea responsable, que rinda cuentas. Sí, y yo creo que ahí en la parte de rendición de cuentas también es muy importante evaluar las políticas públicas, pero evaluarlas de verdad, porque el problema que tenemos actualmente, y no solamente es en las administraciones públicas, los organismos multilaterales padecen el mismo mal. Es decir, lo de la evaluación de las políticas y programas públicos se considera como algo, bueno, pues cuasi, bueno, hay que hacerlo porque sí, pero no le dedican realmente ni el tiempo ni la profundidad necesaria como para que realmente cuando se evalúa una política pública se sepa si está bien diseñada, si está llegando a los colectivos objetivos y si se puede mejorar, o si no funciona, pues vamos a cambiarla. ¿De acuerdo? Entonces, para eso hay que invertir en hacer buenas evaluaciones, en tener buenos evaluadores y en tener una metodología adecuada para hacerlo.
Además, yo le diría que el problema no es si más o menos la administración, el problema es cómo se ejerce el poder y cómo se prestan los servicios. Porque el problema mundial ahora, y además así lo han averiguado los grandes organismos multilaterales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, pues se daban cuenta que con esas políticas radicales de la nueva política económica, neoliberales, estaban reduciendo la capacidad de los mercados para comprarles, la capacidad de consumo. Y averiguaron que lo que había que hacer era aplicar una nueva forma de hacer las cosas, que es la gobernabilidad. Ustedes hace un momento estaban hablando del conflicto de la Politécnica. El conflicto de la Politécnica, y salía el secretario y le decía, no, es que lo hemos hecho mal, porque no lo hemos hecho con consenso. ¿De qué está hablando? Del modo de gobernar, de lo que se llama ahora la gobernanza. La gobernanza tradicionalmente, no existía la palabra, pero tradicionalmente se entendía como gobernar los notables, o sea, gobernar el círculo de los poderosos. No, mire usted, la gobernanza significa que usted, aunque no esté con el sindicato agrario, tendrá que consultarles, no hacerles caso, pero sí consultarles sobre las políticas agrarias. Y creo que eso es importante, porque en el programa que tratamos el tema del Politécnico decíamos lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. En el caso del secretario de Gobernación pudimos hacer un análisis de lo que pudo haber hecho bien, teniendo este análisis que seguramente hizo, pero también hablamos que esto no debió haber pasado realmente, nunca debió haber llegado al secretario de Gobernación si la propia directora hubiera respondido a las demandas de su comunidad. Y creo que este es uno de los grandes problemas a los cuales se enfrenta. Quizá la política, y esto muchos de los estudiantes seguramente no se enfrentaron a ver si era buena o mala. De entrada ya tenía un tache por el hecho de que no hubo una participación por parte de la comunidad. Y creo que eso es un tema muy importante. ¿Cómo logramos que realmente haya una participación de todos los sectores? Porque aquí no es solamente el gobierno el que tiene que responder. Creo que estamos en una dinámica en la cual sí el gobierno, sí el sector privado y también la ciudadanía. Fíjese que en la tradición latina no hay tanta tradición de participación. Los anglosajones son más gregarios. El club de no sé cuántos, la asociación de no sé cuántos. Nosotros somos más individualistas, bueno, menos en el café, ¿no? O en la taquería, donde allí sí, pero somos más individualistas. Yo les voy a poner un ejemplo, no sé si ahora es el momento o en el próximo bloque. Yo creo que en el siguiente bloque, doctor, podremos analizar. Efectivamente estamos enfrentando los problemas que existen en la administración pública, pero no todo es solamente presentar los problemas, sino cuáles podrían ser las soluciones, cómo lo podemos enfrentar, que creo que eso al público le debe llamar mucho la atención. No se vayan, regresamos a su programa Línea por Línea, como cada noche, miércoles en CB Televisión. Nos están acompañando 3 expertos en el tema de la administración pública. Regresamos.